Buenas tardes a todos y todas. Déjenme presentarles a Mateo Piccolo, que va a ser nuestro presentador en el ciclo de seminarios en el día de hoy. Va a presentar el trabajo que deriva de su maestría, la cooperación monetaria en la postcrisis de 2007-2008, una historia de éxitos y fracasos. Déjenme contarles que Mateo es licenciado en Economía por la UBA y magíster en Economía en Política y Economía Internacional por la Universidad de San Andrés. Actualmente trabaja como asesor del directorio en Provincia Leasing, pero hasta junio de 2021 trabajó aquí en el Banco Central en el área de regulación financiera. Mateo también es docente universitario de macroeconomía, economía internacional y dinero, crédito y bancos en la UBA, la Universidad de San Andrés y también la Universidad Nacional de José C. Paz. Mateo, vas a tener entre 35 y 40 minutos para exponer y después vamos a tener comentarios de Jorge Carrera para dar luego lugar a espacio de preguntas y respuestas. Bueno, Mateo, cuando quieras, podés comenzar. Bárbaro. Muchas gracias, Ariel. Hola a todos y todas. ¿Cómo andan? Gracias por venir a sumarse a esta charla. Eh, Gracias, Ariel, y la gerencia principal del Banco Central y la sugerencia general que me abrieron esta puerta. Estoy muy contento. Espero que surja algo muy interesante de esto. Eh, Contarles que, como decía Ariel, el trabajo que voy a presentar y que luego se colgará surge de una tesis de maestría. Mi director fue precisamente Jorge, acá presente, así que conoce muy bien el trabajo, lo podrá comentar con mucho detalle. Y a su vez, también parte del jurado fue Horacio, que acá lo veo, así que me sirvieron muchísimo sus comentarios también, aprendí mucho de ese proceso, así que eh, solo comentar eso al inicio y bueno, comienzo la presentación. Esta es la agenda en donde, bueno, les comentaré una introducción sobre de qué va la tesis, de qué va este trabajo. Luego, una breve sección sobre los problemas del orden monetario de postcrisis de 2007-2008, es decir, cuáles son los problemas que han tenido que ser atacados o abordados mediante cooperación o no, de acuerdo a lo que han opinado policymakers y demás. Las secciones 3 y 4, que a su vez se dividen en dos subsecciones, son la parte más importante de este trabajo, así que allí nos detendremos con más dedicación. La sección 3, entonces, trata específicamente de la cooperación para problemas de estabilidad monetaria, ahora vamos a hablar cuáles son. Y la 4, problemas de cooperación para problemas de estabilidad financiera, que a su vez, como ven, tiene una subsección sobre problemas más regulatorios abordados con la herramienta cooperativa macro que ha sido Basilea III, digo el paraguas que ha sido Basilea III, y otra sección de un gran paraguas cooperativo, perdón, de la postcrisis, que ha sido la red de seguridad financiera global, Global Financial Safety Net. Así que en esos tres subsecciones de cooperación nos vamos a detener para luego finalizar con conclusiones y algunas conjeturas que son más bien disparadores de discusiones que otra cosa, ¿no? Contarles para comenzar que la tesis de maestría llevó ese título, ¿no? Un estudio de la cooperación monetaria como resultado del orden monetario internacional y centrado en el Banco Internacional de Pagos, BIS en inglés, en el periodo 2007-2017, ¿no? Las preguntas de investigación de esa tesis han sido, digamos, una variedad de preguntas de las cuales la presentación de hoy va a ser un subgrupo, ¿no? Entonces, aquella tesis trataba de cómo varió la cooperación monetaria al variar los órdenes monetarios, entonces tenía una visión histórica, cómo cambió lo que se entendía por estabilidad monetaria y estabilidad financiera, es decir, cómo se entienden los principales problemas que tienen que abordar los banqueros centrales, sea por sí solos o mediante cooperación con otros, si ha sido exitosa la cooperación monetaria y en particular para qué. Cooperación monetaria aquí entendida como cooperación entre banqueros centrales, en general en el marco del BIS, porque ese ha sido el foco de la tesis. Y como les digo, el foco también en la postcrisis de 2007-2008, por representar una materia de análisis más relevante a nivel académico, ¿no?
Entonces, las partes de la investigación a grandes rasgos han sido problemas y cooperación antes de la crisis, problemas de la postcrisis y cooperación de la postcrisis, ¿no? Entonces, esta presentación se basará en la parte 3. Así todo, vamos a comentar un poquito lo anterior sobre problemas para enmarcar, ¿no? El método de investigación ha sido, digamos, centrado en el análisis de discursos de gerentes generales de distintos periodos del BIS. Crucialmente eso incluye la postcrisis, perdón, la crisis, la precrisis 2 años y luego la postcrisis hasta 2017, que es el año de corte de estudio de la tesis. Entrevistas a altos funcionarios del BIS y del FSB, y triangulado todo ello con visión de expertos y policy makers, con revisión de literatura y demás fuentes ordinarias, estadísticas y demás, ¿no? Discursos. El resultado de esos métodos de investigación ha sido un labeling, ¿no? Una categorización de los problemas del orden monetario en primera instancia, es decir, una gran tabla. Literalmente en la tesis yo he logrado una tabla con los principales problemas del orden monetario según la visión de los gerentes generales del BIS y cuántas veces aparece ese problema en todos los discursos relevados, que son aproximadamente 80, ¿no? En esos 13 años comprendidos. Luego exactamente lo mismo con la cooperación, es decir, si hay una visión de un balance positivo de la cooperación, como que sirvió para X cuestión, y si hay una visión más negativa en el sentido de hace falta más cooperación para esto, esto y esto, ¿no? Idem, digamos, una tablita con la visión sobre la cooperación para problemas de estabilidad monetaria y financiera y los discursos relevados de qué cantidad de veces aparecen dichos conceptos, ¿no? Y luego, como les digo, triangulación con otras técnicas de análisis para complementar todo eso. Para contarles los problemas del orden de postcrisis, digamos, ¿por qué es importante esto? Porque así se enmarca la cooperación, digamos. ¿Uno coopera para qué? Esa es la primera pregunta. ¿Cooperar para qué? Si bien no va a ser el foco de la presentación de hoy, uno tiene que tener presente en la visión de el BIS, que es la centrada en esta investigación, y también en parte compartida por académicos o policy makers, es decir, que eso no nada en un vacío, sino que, digamos, tiene una idea de visión sistémica del orden monetario internacional, que es el objeto de estudio de la tesis. ¿Cuáles son esos problemas? Entonces aquí lo que tenemos es precrisis y postcrisis. Para que se entienda, los colores se repiten, de modo que uno puede ver qué relevancia tiene un tipo de problema si mira en la precrisis y en la postcrisis y compararlos, ¿no? Pero para hacerlo más fácil, digamos, si uno se centra en la postcrisis, el problema principal han sido los desbalances financieros, siendo que ese problema era el número 3 en la precrisis y antes estaba en superior jerarquía la deficiente administración del riesgo, derivados complejos, mala regulación, que en los años inmediatos anteriores a la crisis se divisaban como un problema, y el shadow banking, que un poco va de la mano de eso, pero más bien refiere a la interconexión entre bancos y mercado de capitales. El segundo problema de la postcrisis más importante ha sido típicamente un problema monetario, es decir, las tasas son demasiado bajas. Estoy fraseando, ¿no?, la visión del BIS en este respecto. Las tasas son demasiado bajas, no se le puede cargar toda la responsabilidad al Banco Central, otros tienen que hacer su parte. Recuerdo de hecho un discurso de Carstens que se llamó algo así como It's time to ignite all engines, como todas las fuentes de demanda agregada tienen que prenderse, no podemos confiar únicamente en la política monetaria. Y eso obviamente estaba ausente en la precrisis, lógicamente, ¿no? Porque eso es una derivación de la respuesta a la crisis, las tasas cero. El tercer problema más relevante de la postcrisis, la ausencia del análisis del ciclo financiero al realizar política monetaria, es decir, cómo va a impactar al ciclo financiero la tasa que yo estoy fijando y las balance sheet policies que yo estoy fijando como banquero central. Nuevamente, totalmente ausente en la precrisis, de manera lógica, porque eso es parte de la respuesta, es decir, son problemas derivados de la respuesta a la crisis. Número 4.
Necesidad de incorporar las políticas macroprudenciales, totalmente ausente en la precrisis. Es decir, no hay ningún discurso de los relevados en la precrisis de gerentes generales del BIS que hayan relevado esto con estas palabras o siquiera con estos conceptos similares, ¿sí? Y número 5, un enfoque supervisor deficiente y no proactivo en la postcrisis, que ha sido el problema número 9 en relevancia en la precrisis, ¿sí? Ese es, si uno tuviera que encarar el top 5 de problemas de la postcrisis, han sido estos, y uno ve que hay una clara no correspondencia entre precrisis y postcrisis. Es decir, claramente cambiaron los problemas, ¿sí? De los 5 problemas prioritarios postcrisis, vemos que solo los desbalances tienen un correlato y solo este 3 que vemos acá en la precrisis se trata solo de una visión doméstica para Estados Unidos que captaba más bien los problemas para los bancos de la acumulación de deudas insostenibles, tanto en sus contrapartes bancarias como en sus contrapartes del mercado de capitales. Y cómo eso iba a generar un derrame negativo hacia la economía real. Es decir, un desbalance entre economía real y financiera en Estados Unidos y no cross-border. Totalmente distinto a la post-crisis, que, como vamos a ver, refiere a otros problemas, principalmente cross-border. Déjenme pasar estas siguientes slides, algunas que las incorporé solo para mostrarles la magnitud. No las voy a comentar en detalle porque refieren al mismo contenido. Es decir, esto es un reordenamiento de los problemas de la precrisis, ¿sí? En donde ahora nos metemos con cuáles son de estabilidad monetaria y cuáles de estabilidad financiera, y tenemos un conjunto allí que son los desbalances financieros, que en la precrisis son los únicos conjuntos, los únicos problemas conjuntos de estabilidad monetaria y financiera. En la postcrisis, en cambio, se multiplican los problemas, ¿sí? Y además aparecen muchos otros que son conjuntos de estabilidad monetaria y financiera, típicamente tienen que ver con los desbalances, la necesidad de incorporar políticas macroprudenciales y lo que provoca la política monetaria al ciclo financiero y a la estabilidad financiera. Eso es el cambio más importante en la postcrisis a efectos de analizar los problemas del orden monetario en la visión del BIS al menos. Es decir, es una visión basada en la estabilidad financiera como altamente dependiente del contexto monetario, de la política monetaria. Reordenando un poco, entonces, los dos problemas más importantes de la postcrisis son los desbalances financieros y los efectos contagio de la política monetaria. Los otros dos problemas derivados de estos son mandatos de los bancos centrales y el marco integral del banquero central. No vamos a llegar a discutirlos hoy porque no son parte de esta presentación, pero sí son parte de los problemas identificados por el BIS. Y un quinto problema, en algún sentido independiente de los anteriores, porque refiere más bien a regulación pura y dura, regulación y supervisión, ¿no? Que es la deficiente administración del riesgo y el enfoque del supervisor. Quiero comentar entonces un poquito los dos principales problemas, los desbalances y los efectos contagio. Comenzando por los desbalances, digamos, ¿qué son? ¿A qué llama el BIS? Algo que, digamos, ya estamos en 2021, quiere decir, hace 14 años comenzó la crisis y esto ya de alguna manera se viene discutiendo. Sin embargo, en aquel momento, cuando algunos gerentes generales del BIS lo empezaron a plantear y muy pocos académicos o policy makers tenían una visión de este tipo, no era común. Esta visión, digamos, se fue formando y es relativamente nueva en la historia académica, digamos, porque efectivamente es desde la crisis en adelante. No así el enfoque macroprudencial. Eso tiene que ver con esto, pero eso sí se rastrea décadas anteriores, ¿sí? Pero concentrándonos en los desbalances, el principal problema es la interacción entre estos dos fenómenos. Política monetaria demasiado laxa y por demasiado tiempo, y dado esa política monetaria, todos conocemos aquí la analogía entre la política monetaria y unas cañerías, ¿no? Digamos, la política monetaria está inyectando agua por cañerías a toda la economía. Ese es el instrumento más poderoso porque se filtra, es decir, se mete en la ecuación de todos los agentes. Bueno, en particular, se incorpora
como información para todos los agentes a la hora de endeudarse o no endeudarse, cuánto de esa deuda es sostenible, ¿sí? Y cuánto de esa deuda está interconectada entre agentes grandes, sean del sector bancario o del mercado de capitales. A eso se le ha llamado desbalances financieros. Las implicancias para la política monetaria han sido básicamente que a la hora de fijar la tasa ya no sirve únicamente la regla de Taylor, la regla de Tinbergen, algo que no nos vamos a centrar aquí a discutir en desarrollo, pero que claramente, digamos, tiene que ver con la discusión de fijación de tasa, y el componente nuevo es la estabilidad financiera depende en parte de eso, ¿sí? Entonces, hay algo así como una trampa de la deuda. Este es un grafiquito de otro de los papers más recientes, ¿sí? de el economista jefe del BIS, Claudio Borio, y otros autores. En particular, yo pude entrevistar a Borio y también a Piti Digiatat, ex economista jefe del Banco de Tailandia, que ha escrito mucho y hoy en día también con el BIS. Este grafiquito lo que muestra es que a medida que bajan las tasas reales de corto y largo plazo, aumenta la deuda. Esta relación entre desbalances y política monetaria. Algunas otras discusiones tangentes que son relevantes en la academia, o más que en la academia, que son relevantes para el modelo macro que uno tiene en la cabeza, son estas que están aquí planteadas, una visión digamos, de relevancia de la cuenta corriente o de la cuenta financiera a la hora de mirar estabilidad financiera, es decir, cuál importa. Hoy en día casi que es consenso que la cuenta financiera, es decir, los flujos brutos de capitales, es la que importa para determinar cuán sólida es la estabilidad financiera de un país. Pero, repito, en la precrisis no era así y hoy en día aún es una discusión. El segundo es algo así como: ¿la crisis fue un faltante de demanda o fue un problema de hojas de balance? Y entonces, de una y otra visión se derivan distintas recomendaciones de política, ¿sí? Esto incluso, en la tesis yo lo relevo, con estas mismas palabras lo comenta Mervyn King, ¿no? Que lo comento a él específicamente porque, bueno, fue banquero central durante la crisis del Banco of England, es decir, alguien de altísima relevancia. Específicamente, con estas palabras dijo: esto no es un problema de faltante de demanda, sino que hay que sanear las hojas de balance, y para eso no se necesita darle a la demanda, sea pública o privada, sino medidas de reordenamiento porque sobreestimamos la riqueza, etc., ¿no? Algo así como, si uno quiere, más austríaco, digamos, hay discusiones abiertas en ese sentido, ¿no? Y bueno, la tercera, el trade-off o no trade-off entre incorporar el ciclo financiero y practicar inflation targeting, que es una discusión clave para un banquero central. Insisto, son discusiones que están, no nos vamos a centrar en esas hoy. Y para comentar el segundo de los dos grandes problemas de la postcrisis en el orden monetario, tenemos que hablar de los efectos contagio de la política monetaria, que son, para decirlo de manera simple, la manifestación cross-border de los mismos desbalances, ¿sí? Ahora, la situación inédita es que cuando antes el problema era que Volcker subía la tasa y entonces se venía una ola de defaults latinoamericanos, ahora es al revés, digamos, la tasa es baja, lo que hay más bien es, en las palabras de Guido Mantega, ¿no?, la guerra de monedas, el sudden flow, la apreciación cambiaria, problemas de crecimiento, ¿sí?, problemas de estabilidad financiera también. Jorge me ha comentado que él incluso ha estudiado el Financial Channel of the Exchange Rate, que tiene mucho que ver con esto, y que además ese fenómeno ha sido permanente, es decir, en la postcrisis ha imperado la tasa cero o casi cero por muchísimos años, hasta luego el Fed tapering. Hoy en día volvió a bajar, pero de todos modos ha sido bajísima, digamos, aún con el Fed tapering y los problemas que generó, nos hemos acostumbrado a ese tipo de tasa, es decir, no ha sido episódico, sino que ha sido un rasgo permanente del orden monetario. Básicamente, para decirlo en términos claros, los spillovers o los efectos contagio han sido de los grandes originantes de esos efectos a los emergentes, y de los emergentes nuevamente a los desarrollados se le ha llamado spillbacks.
Fíjense que por el grosor de las flechas claramente no son tan relevantes unos como otros, ¿no? Ha habido canales de contagios nuevos en términos de análisis, el BIS se ha dedicado a eso, no los voy a discutir hoy, pero son relevantes en términos de la recomendación de política, por dónde vienen los problemas, cómo se contagian, cómo se contagia la política monetaria de un país a otro. Y una distinción más interesante que ha hecho el BIS es que la exposición no es lo mismo que el impacto, ¿no? Es decir, podés estar muy expuesto porque tu sistema financiero es grande, por ejemplo, país desarrollado, pero si sos emergente, aunque tu sistema financiero sea chico, tenés poca capacidad de procesarlo, con lo cual el impacto de cualquier shock, de cualquier efecto contagio de política monetaria, igual es grande. Es decir, tenés escasos grados de libertad. Como les dije, déjenme concentrarme en algunos aspectos de la presentación, de modo que los dos problemas faltantes, los mandatos de los bancos centrales y el marco integral de los banqueros centrales, no los voy a comentar en desarrollo, ¿sí? Tienen que ver con los dos anteriores problemas. Mandatos de bancos centrales es este, y el marco integral del banquero central, aquí tenemos un poco de letra sobre la regla de Tinbergen, sobre las herramientas del banquero central, además de la fijación de tasa. No nos vamos a concentrar en eso hoy. Así que metámonos sí en cuán exitosa ha sido la cooperación para atender problemas de estabilidad monetaria. Y déjenme aclarar que problemas de estabilidad monetaria, aquí los estamos llamando a aquellos problemas que tienen al menos algún componente monetario, es decir, aquellos conjuntos de estabilidad monetaria y financiera están incluidos. Crucialmente, los desbalances y los efectos contagio de política monetaria, ¿no? Es decir, desbalances y spillover son los dos grandes problemas que han requerido de cooperación entre banqueros centrales, y la pregunta que nos tenemos que hacer es cuán exitosa ha sido dicha cooperación. La vara de éxito depende de quién hable. Esto ha sido un comentario que lo recuerdo muy bien de Horacio, que, digamos, tiene mucho que ver con la conclusión que uno saque. Es decir, si uno le pregunta al presidente de la Fed, ¿no?, al chairman de la Fed, le va a contestar una cosa. Si uno le pregunta a alguien que no es policymaker o que solo es un académico o que está en un organismo internacional, otra. Entonces es importante aclarar que el marco que yo seguí, digamos, en donde me basé, tiene que ver con la visión del BIS. Hay una cuestión también que, algo así que es un matiz de cuánto éxito cooperativo se puede tener para problemas como los desbalances y los efectos contagio, que es que son claramente problemas distintos, de distinta naturaleza, con lo cual el logro cooperativo no se puede esperar lo mismo. Los problemas de estabilidad monetaria tienen objetivos domésticos, en cambio los de estabilidad financiera hay coincidencia de objetivos a nivel cross-border, liquidez de emergencia en el caso de swaps o incluso el IMF, digo, se trata exactamente de eso, y la regulación lo mismo. Es decir, cuando se ha diseñado Basilea I desde fines de los 80 en adelante Basilea II y III. Y una segunda diferencia, que la herramienta cooperativa es low-key, es decir, no es obvio cuando se toma una decisión desde el Banco Central que ha sido gracias a la cooperación monetaria y no por motu propio. ¿Por qué? Porque la herramienta, ¿cuál es? La conversación entre banqueros centrales en el marco del BIS o en el marco del G20, en el marco del FSB. En cambio, los problemas de estabilidad financiera tienen herramientas que son bien concretas, como por ejemplo la firma de los swaps, sean permanentes o transitorios, como por ejemplo grupos del BCBS para el desarrollo de regulaciones, como ha sido el PDG, o otros grupos del BCBS que tratan distintos temas, e incluso otros comités del BIS, como han sido el CGFS, el CPMI, que tratan también cosas muy concretas, desarrollan recomendaciones, etc. Entonces, en la visión del BIS hay algo así como un gran abanico de medidas posibles. Si uno se concentra en los discursos de los gerentes generales, como lo he hecho yo, lo que ha visto ha sido algo así como: primero te presento la medida de máxima, que son reglas globales, claramente nadie quiere, nadie pretende eso. Luego te presento algo intermedio, como un movimiento coordinado de tasas, ¿sí?, que ha sido muy atípico en la historia y que también sería muy difícil de lograr, con lo cual
al final trato de lograr algo que por lo menos sea alcanzable, que es la incorporación de los spillovers en el marco de política monetaria de los grandes jugadores. Esa es la vara del BIS para la cooperación monetaria, es decir, si se ha logrado al menos esa incorporación de los efectos contagio en los marcos de política monetaria de los grandes bancos centrales. Lo cual, uno de los entrevistados en mi investigación me lo ha marcado como una paradoja. Son ganancias conjuntas de cooperación, pero solo sujeto a voluntad de que los grandes quieran. Los grandes, Fed, Europa, Japón, Reino Unido. Claramente el primus inter pares siendo la Fed. Entonces, hay algo así como un second best de vara del BIS que ha sido, ok, supongamos que no podemos incorporar los spillovers en los marcos analíticos del banquero central a la hora de fijar la tasa y de fijar su balance sheet policy. Entonces, al menos que el banquero central decida su política monetaria en base a los spillbacks que va a sufrir. Es decir, en base a los efectos que su medida va a generar en sus países contraparte, básicamente los grandes, llámese China, llámese el resto de Asia, llámese Europa. Entonces, de ese modo, si los spillbacks son lo suficientemente fuertes, yo voy por el propio self-enlightenment, ¿no? Digamos, esa expresión que capta mi egoísmo iluminado, que me dice que a mí incluso me conviene tomar esta medida que es más sana para el orden monetario, incluso para mí en el mediano plazo. ¿Sí? La ventaja de eso es que es más justificable en términos políticos, pero la desventaja es que hoy en día no se ha logrado una medición razonable y sólida de los spillbacks, con lo cual no es fuerte, no se ha logrado avances concretos en ese sentido. ¿Sí? No se ha logrado un marco común de spillover, sea en términos académicos o de policy, y políticamente, aun si se lograra, los mandatos domésticos obligan a que se incorpore solo a través de spillbacks, que, digamos, claramente no es lo mismo que a mí me importe el daño que yo causo en otros, que el hecho de que a mí me importe el daño que me va a causar otro a mí, producto de mi decisión de política monetaria. La segunda ronda es mucho más débil, entonces la herramienta cooperativa va a ser más débil. La conclusión es que para desbalances y spillovers la cooperación monetaria ha sido un fracaso, digamos. Déjenme seguir. No sé cómo vengo de tiempo. Ariel me dirá. Creo que más o menos estamos bien. Todavía tenés 20 minutos. Excelente. Bien. Me puedo... Porque mi idea era, obviamente, lo primero, pasarlo un poco más, concentrarme en las últimas partes. Déjenme seguir entonces con la cooperación para problemas de estabilidad financiera. Entonces, les comentaba al inicio, uno de esos dos grandes grupos fue todo lo que tiene que ver con regulación y supervisión, Basilea III. ¿Sí? Entonces, un gran eje de análisis en la tesis ha sido la respuesta regulatoria. Creo que aquí todos tenemos en buena medida conocimiento de en qué consiste la respuesta regulatoria y demás. Además, tampoco importa el detalle del detalle. Sí quiero explicar a grandes rasgos, al menos el resumen que yo he logrado de la respuesta regulatoria. Aumentos de los requisitos de capital, ¿sí? En varios sentidos. Y requisitos específicos para lo que en inglés han llamado los SIFIs, Systemically Important Financial Institutions, bancos sistémicamente importantes, ¿no? Si hablamos específicamente de bancos y no de Financial Institutions, de SIPs, GSIPs, ¿no? Déjenme concentrarme en los grandes títulos. Y los otros tres grandes ejes de Basilea III, la revisión de ponderadores, es decir, la revisión de cómo yo determino cuánto capital debo inmovilizar de acuerdo a cuán riesgosa es mi exposición. Claramente eso era un punto débil en la precrisis, no solo que no contaba suficiente capital cuantitativamente, sino que cualitativamente mi análisis de cuán riesgosa la exposición era malo. ¿Sí? El cuarto, requisitos de liquidez. Y luego otras revisiones como el pilar 2 y el pilar 3,
y evitar el concentramiento en grandes deudores, ¿no? Entonces, lo que les propongo es, digamos, la respuesta regulatoria, enmarcarla en cada uno de estos grandes ejes, ¿no? O estos grandes títulos, digamos. El aumento del capital de nivel 1, el leverage ratio, que se marcaba como un punto débil, que la medida de capital era demasiado dependiente de la ponderación de los activos, es decir, de los APR, con lo cual se decía necesitamos una medida no dependiente de los APR porque no estamos seguros de cómo ponderar los activos en épocas normales y mucho menos en época de crisis. El LR fue un avance importante. El colchón de conservación de capital, bueno, en Argentina el margen de conservación de capital. El margen contracíclico, ¿sí? ¿Qué más? El cargo para DSIPs, ¿sí? El sobrecargo para DSIPs, todo recogido también en nuestra norma, obviamente, como parte de Eje 20 y del BCBS. El sobrecargo para GSIPs, ¿sí? De parte de los hosts, de los bancos sistémicamente importantes. Y el famoso TILAC, ¿sí? Que refiere a capacidad total de absorción de pérdidas, algo así como un rescate propio y no con fondos públicos, ¿no? Un bail-in en lugar de un bail-out, es decir, este problema que fue tan importante en términos distributivos en la post-crisis de no utilizar fondos públicos para rescatar bancos. Entonces, se ha obligado a los bancos a contar con cierta capacidad total de absorción de pérdidas a partir de los famosos bonos convertibles, los cocos, ¿no? Deuda subordinada y demás tipo de instrumentos que no son capital, sino que son deuda, pero que se pueden transformar en capital en caso de quiebra. ¿Qué más se ha hecho? Bueno, revisión de ponderadores, revisiones varias en términos de titulizaciones, de activos volátiles, sea riesgo de capital o riesgo de crédito o riesgo de mercado, ¿sí? Revisión para ponderadores de derivados. El output floor de 72.5% que ha fijado un límite de ganancia que podés obtener en términos de capital por usar modelos internos y no el modelo estándar. ¿Sí? ¿Qué más? El famoso LSR y también NSFR, es decir, dos tipos de requisitos de liquidez que claramente se veían en la precrisis que estaban faltando, o al menos en el pico de la crisis, obviamente, que estaban faltando, y que se ha estudiado mucho también, no solo el impacto que han tenido en la gestión de liquidez de los bancos, sino también se ha estudiado cuánto complementan o suplementan a la inyección de liquidez en contextos de crisis por parte de un banco central, ¿no? Y la pandemia, de hecho, fue un buen test para eso. Por último, el famoso SRP, el Supervisory Review Process, que es el pilar 2, y la disciplina de mercado, que es el pilar 3. En Argentina, el SRP es el TO de lineamientos para la gestión de riesgos en entidades financieras, es decir, el pilar 2 está contenido en ese TO. Lo menciono, digamos, para ir y venir de cosas que en Argentina se pueden ver bien concreto. Y por último, large exposures, también lo hemos implementado, grandes exposiciones, pero que bueno, en definitiva el BCBS lo ha diseñado para evitar específicamente este problema. Es decir, una batería de medidas regulatorias y supervisoras que se ha destinado a cada uno de los subpuntos que se han identificado en discursos del gerente general del BIS y también de otros funcionarios como problemáticos, algunos en la precrisis y muchos otros durante la crisis o en la postcrisis. De todo esto, hay algunas cosas que se destacan por sobre las otras. Dos componentes han sido revolucionarios, por decir algo, de Basilea III. Uno es la metodología para identificar GSIPs y DSIPs, que se ha destacado como crucialmente muy importante por sobre el resto. Y el otro es la capa macroprudencial, le han llamado la macroprudential overlay, ¿no? Si bien ya existía, se consolidó
Y crucialmente, el elemento más importante de la capa macroprudencial de Basilea III, que luego cada país puede y debería complementar con medidas propias, se ha llamado el buffer contracíclico, ¿no? El margen de capital contracíclico. Se amplió el uso de medidas macroprudenciales que llamativamente los emergentes ya las conocían y las administraban y los desarrollados no. Es decir, llevábamos la ventaja en ese respecto. Hay muchos grafiquitos que esto lo muestran. Este es uno de tantos. Fíjense, la línea azul es desarrollados y la línea roja es emergentes. Lo que mide el gráfico, el eje Y, es qué cantidad de medidas macroprudenciales se usaron por año. Una diferencia grande que muestra que los emergentes siempre fueron conscientes de la vulnerabilidad de su cuenta financiera. Los desarrollados no, porque pensaron que con sistemas financieros sólidos no hacían falta ese tipo de medidas, y hay una gran literatura de la postcrisis que se ha dedicado a investigar que eso no es tan así. Helen Ray, Gurin Yas, algunos otros autores, ¿no? Se embebió la capa macroprudencial en el objetivo de estabilidad financiera de los bancos centrales, ¿sí? Eso es un poco lo que hablábamos antes, y se crearon consejos o comités interministeriales que monitorean la estabilidad financiera, que ya no depende únicamente del Banco Central, sino se ha incorporado al Tesoro y demás, ¿sí? Algo que es de discutible efectividad operativa, vamos a decir, pero que definitivamente elevó el objetivo de estabilidad financiera que, previo a la crisis, los bancos centrales solo incorporaban en términos de provisión de liquidez y no incorporaban de manera permanente, ¿sí? Decenas de comités creados como este, ¿sí? Más de 40 comités en distintos países. Menciono el de la Fed porque es el más importante, ¿no? Pero muchos otros están ahí también. Y si uno tiene que completar la imagen de Basilea III, digamos que ha habido temas que han quedado afuera de la agenda porque no se han podido abordar, algo así como un tabú, ¿no? Uno ha sido el marco de resolución o de quiebra. Obviamente de alta sensibilidad distributiva, porque como hablábamos, refiere a utilizar fondos públicos para rescatar bancos o entidades financieras, ¿sí? En Europa claramente no se ha logrado por causa de tener una unión monetaria, pero no bancaria, y tampoco una unión fiscal, ¿sí? Que probablemente no se logre nunca, pero que en definitiva es la causa de no contar con un seguro, ni con un seguro de depósitos común, ni tampoco con un marco de resolución común. La solución de compromiso que ha encontrado el FFI es emitir recomendaciones para que los países medianamente apliquen medidas similares de resolución de entidades, pero que ahí ha quedado. Es decir, no se ha logrado el grado de detalle y de vinculación de las medidas, es decir, cuán obligatorias son las medidas que deben tomar los países, como sí se ha logrado en otros aspectos, de capital, de liquidez, de administración del riesgo, etc. Y el segundo de los temas tabú ha sido el tratamiento preferencial a exposiciones soberanas, que creo que medianamente también aquí todos conocemos lo complicado que es que el BCBS se ponga de acuerdo en este respecto, ¿no? ¿De qué trata esto? Bueno, el ponderador cero para bonos soberanos en moneda doméstica, ¿sí? Y de la exclusión de dichas tenencias de grandes exposiciones al riesgo. ¿Por qué? Y porque si no los países ven afectada su capacidad de realizar política monetaria, ¿sí? Porque claramente el sistema financiero es un actor importante de la administración financiera del Estado, sea por causa de la política monetaria del Banco Central o por causa de la administración del programa financiero del Tesoro, que también tiene que colocar sus bonos, ¿no? Es decir, no es un problema de Argentina solamente. Todos los países han decidido conservar el ponderador cero para bonos locales. Evita el signaling de riesgo soberano, sobre todo en uniones monetarias como ocurre en Europa, ¿sí? Así que esos han sido los tabú de Basilea III, y si me permiten me meto en el último gran paraguas de cooperación monetaria, en particular para problemas de estabilidad financiera, que es la liquidez de emergencia, ¿sí? Históricamente, esto se ha llamado liquidez de emergencia y préstamos. Sí, Ariel.
Sí, tenés 10 minutos, Mateo. Dale, Mateo, perdón. gracias. Sí, sí. Históricamente esto se ha llamado liquidez de emergencia, hoy en día recibe el nombre de Global Financial Safety Net. ¿Sí? Hay 4 tipos de recursos: el unilateral, el bilateral, swaps entre bancos centrales, el regional, RFAs, y la instancia global que siempre existió desde Bretton Woods, que es el FMI. Y el estudio de la GFSN, digamos que es algo así como un estudio de, no voy a decir un Frankenstein, pero la idea es de distintas cosas que se conectan, pero de manera caótica, porque cada una tiene su rol, tiene sus objetivos y tiene sus reglas, ¿no? Entonces, si me permiten, voy a comentar solo algunos aspectos del análisis sistémico de la GFSN para no pasarme de tiempo. Aquí lo que tenemos es un estudio de, digamos, costos y beneficios de cada tipo de recursos, reservas, swaps, RFAs y FMI, en términos de distintos ejes de análisis. Uno podría concentrarse específicamente en la última fila que justamente refiere al análisis sistémico de la GFSN, ¿sí? En donde claramente el FMI es el que tiene los incentivos, vamos a decir, correctos, entre comillas, y el resto de los recursos presentan problemas, vamos a decirlo así. Las medidas sistémicas de la GFSN, digamos que es la suficiencia y la cobertura, que haya suficiente y que esté bien repartido, ¿no? No solo, digamos, que esté bien repartido, ¿a qué refiere? Que tengan a disponibilidad la liquidez de emergencia a aquellos que la necesitan, ¿sí? Y esos pueden ser emergentes, systemic y systemic middle income countries o gatekeepers. Son distintas categorías que se han utilizado para ver cuánto necesitas de liquidez de emergencia de acuerdo al tamaño de tu sistema, de acuerdo a tu exposición a shocks, etc. ¿Sí? Eso lo he estudiado en la tesis y he investigado a qué disponibilidad tienen los países que más lo necesitan de estos recursos, qué disponibilidad tienen de ellos, ¿no? Previsiblemente, las simulaciones nos dicen que los países en desarrollo no cuentan con liquidez de emergencia suficiente y los países desarrollados sí. Se podría hacer un estudio de los distintos tipos de crisis, cómo se deberían utilizar los recursos de acuerdo a con qué crisis me presento, cómo se combinan las distintas crisis en países desarrollados y países en desarrollo, y la idea de que los recursos no son sustituibles da origen a un decision tree que surge de un paper del Bank of England, de unos autores en realidad del Bank of England, que refleja, digamos, qué recurso debería utilizar dependiendo del tipo de crisis y de si tengo suficiente o no, ¿no? En donde básicamente primero van las reservas, luego trato de manotear un swap, etc. Si me permiten, no voy a detallar los números en concreto de cada recurso y su expansión en la postcrisis, pero sí las conclusiones principales de la expansión del agregado, de la GFSN en su conjunto. Entonces lo que vemos aquí es la expansión del FMI, la expansión de la cantidad de reservas, la expansión de RFAs y la expansión de swaps. Lo que se ve ya con solo mirar el tamaño, aún sin la desagregación, el tamaño de las columnas, es que claramente las reservas y el FMI eran los recursos más importantes, pero se expandieron menos. RFA y swaps, al revés, eran muy marginales y son los que más crecieron, ¿sí? Y si uno lo mira como participación en el total, lo que uno ve es que si excluimos reservas, el FMI era 3/4 partes y luego de la crisis pasó a ser 1/4 parte. Muy distinto el escenario. Y si incluimos reservas, lo que uno ve es que el FMI era el 7% y luego pasó a ser el 8% porque las reservas cayeron en términos de participación en el total, pero crucialmente lo que vemos es que los swaps pasaron a ser el 15% y los RFA otro 8%. ¿Sí? Es decir, básicamente el que se movió aquí fueron los swaps entre bancos centrales. Algo interesante es analizar, digamos, si esto tiene consecuencias en la gobernanza de la GFSN. Se bilateralizaron y regionalizaron los recursos, ¿sí?
Una foto más de la GFC a 2017. No voy a abundar en esto, únicamente, como les dije, el número agregado, que son 5.000 millones de dólares en la postcrisis, excluyendo reservas. Fíjense la distribución de la barra. La mitad son swaps, ¿sí? Si excluimos reservas. De lo cual la mitad de los swaps son los standing arrangements, que no voy a desarrollar, pero que todos más o menos conocemos, que son entre los 6 bancos centrales más importantes del mundo: Reino Unido, Fed, Japón, Canadá, Suiza y Europa. Y el resto son otros swaps, en donde crucialmente están incluidos los swaps chinos, como el que tiene el Banco Popular de China con la República Argentina, ¿no? Y luego el resto son FMI y RFAs en partes casi iguales, 25% y 25%. Lo que sigue es una parte que, si me permiten, me voy a saltear, únicamente para que ustedes tengan el detalle de los RFAs. Este es un listado y un poquito las reglas de cada uno. Y este es un mapita que también, digamos, si uno quiere un pantallazo de zonas cubiertas y no cubiertas, previsiblemente África es el más sufrido, Australia, Latinoamérica es muy variado, ¿sí? Y Europa, que cuenta con grandes recursos, ¿sí? Y obviamente Estados Unidos, que es el originante de esos recursos, y Canadá, que está bien parado y demás. Uno puede realizar conclusiones, digamos, en base a esto. Nuevamente, si me permiten, no voy a comentar el detalle de los swaps específicamente, es decir, de cada medida, swaps, RFA y la expansión del IMF, porque me centré en el análisis sistémico, ¿no? Únicamente comentarles este esquema, que es bien ilustrativo y es bien simpático, de los swaps, que ha sido ayornado este tipo de esquema de red de swaps, en donde los 6 polos que vemos acá son los standing arrangements, y el otro gran polo que vemos es China, con todas sus contrapartes, ¿no? Cada color representa una moneda y el grosor de las líneas representa el flujo disponible. En cuanto a la reforma del IMF, lo hemos hablado, ¿sí? Persisten los mismos problemas de moral hazard que precrisis y demás. Déjenme concentrarme en un último aspecto sobre la GFSN, que es en su aspecto de fragmentación. Hay distintas excepciones de fragmentación, y todos los papers sobre GFSN, medianamente, digamos casi todos, coinciden en que el problema es la fragmentación, pero, digamos, distintos papers se refieren a distintas cosas con esa misma palabrita. Los recursos no son sustituibles, los recursos no son compatibles, hay dilemas de coordinación, las reglas son demasiado distintas entre recurso y recurso, es decir, entre swaps y RFA, o entre RFA y fondo, ¿sí? La cobertura es demasiado heterogénea, es decir, algunos países tienen swaps disponibles y otros no, algunos tienen swaps transitorios, otros ninguno. Y los recursos no son del todo confiables ex ante. Por ejemplo, los programas del fondo que tienen precalificación no son confiables, porque yo no sé si finalmente voy a obtener lo que necesito, o porque tengo un estigma previo a necesitar los fondos, entonces no me voy a meter, ¿sí? Es decir, hay un problema de fragmentación en la GFSN que capta todos estos aspectos distintos. Así que déjenme ir cerrando para, digamos, como primera conclusión, uno podría decir, bueno, a ver, ¿cuáles son los principales problemas entonces que hemos hablado en la postcrisis? Aquí tenemos un listadito con los principales problemas de la postcrisis, y uno dice, bueno, voy a querer machear a ver con las soluciones, digamos, ¿qué solución cooperativa se ha diseñado para cada uno de estos problemas? Basilea III ha consistido de estos 3 tipos de herramientas cooperativas, y han encarado problemas de capitalización y liquidez, tratamiento de exposiciones, marcos de quiebra, enfoque supervisor. La parte estable o permanente de la GFSN es los standing arrangements, que son los swaps del C6, los RFA y el fondo. Y todos claramente apuntan a un único problema, que es mejorar la liquidez de emergencia. La parte inestable de la GFSN han sido los swaps firmados entre la Fed y distintos países como México, Nueva Zelanda, Corea, ¿sí? Que han sido swaps con vencimiento. Durante la crisis y en pandemia, de hecho, muchos se renovaron.
Y cooperación de tipo low-key ha ido a mejorar el enfoque supervisor, típicamente con conversaciones en las reuniones bimestrales de Basilea, ¿no? Bueno, o sea que digamos que hay una herramienta que son los swaps chinos que en definitiva están ahí, pero no son solución de ningún problema específico, ¿sí? O sea que más bien apuntarán a otra cosa, no van a resolver problemas del orden monetario con una mirada sistémica. Y lo último que se debe decir es que si uno intenta machear problemas con soluciones, claramente quedaron problemas sin resolver, que son los que comentábamos. La exposición al soberano, los desbalances y los efectos contagio. ¿Sí? En definitiva, entonces, para frasear todo eso de manera un poco más clara, éxito cooperativo en problemas de estabilidad financiera. Si uno se enfoca en el BIS, puede hablar de las herramientas que ha desplegado, ¿sí? Es decir, redujo su variedad de herramientas, pero las profundizó, las que mantuvo, ¿sí? Es decir, más países, más instituciones, más variedad de temas, desarrollo de regulaciones más pesadas. Y fuera del BIS, impulso a swaps entre bancos centrales, RFAs, reforma del fondo, ¿sí? Expansión de foros. O sea que dentro del BIS y fuera del BIS ha habido un éxito cooperativo para encarar todos los problemas de estabilidad financiera que se han identificado en la poscrisis. Y fracaso en problemas de estabilidad monetaria, como hemos hablado, ¿sí? Es decir, ha habido una insuficiencia de cooperación respecto de problemas de estabilidad monetaria y además una brecha en distinto sentido, una cooperación monetaria mucho menos intensa para este tipo de problemas que para los problemas de estabilidad financiera. Nuevamente, de manera lógica, ¿por qué? Porque se tratan de distintos problemas con distintos objetivos en donde en algunos confluyen y en otros no. Si uno trata de explicar este fracaso, más notorio que en órdenes monetarios previos, puede observar distintas características del orden monetario. Los desbalances domésticos son mucho más relevantes en la poscrisis que en anteriores órdenes monetarios, producto del tamaño del sistema financiero. En cuanto a lo mismo, pero cross-border, es mucho más importante la interdependencia entre países porque están más integrados financieramente, con lo cual es más probable que se contagie la política monetaria entre ellos. Es muy novedoso el episodio de Sudden Floods, en realidad el fenómeno de Sudden Floods y no de Sudden Stops. Y por último, el hecho de que los emergentes hayan ganado peso político ha puesto este tema en el centro de la escena, cuando antes quizá era igual de problemático o era muy problemático, pero no figuraba como problema del orden monetario porque los desarrollados, digamos, acaparaban buena parte de la producción y del comercio mundial. En cambio, la postcrisis ha coincidido con un periodo de consolidación de emergentes, principalmente China, India, pero también Rusia, India, Sudáfrica, Brasil, etcétera, en donde esto se ha puesto sobre la mesa. O sea, hay una relevancia política del tema. Algunas conjeturas sobre la geopolítica de la cooperación monetaria, ¿sí? Pero esto para apuntar a debatir únicamente. Los emergentes entonces pudieron poner sobre la mesa los efectos contagio, pudieron lograr una función de reacción a esto, pero no lograron una función de acción, o sea, no han logrado dinamizar un tipo de cooperación que dé resolución a estos problemas. Únicamente es cada uno ve cómo puede encarar esto y todos juntos lo denunciamos más bien, ¿sí? Es decir, no se convirtieron en fijadores de reglas. Mi conjetura es en parte por la heterogeneidad altísima que tienen los emergentes entre sí. Y si uno habla de desarrollados, aumentaron su dependencia entre ellos y redujeron su dependencia del resto. Es decir, esto que es una continuidad de post-Bretton Woods, previo a la crisis, implica que aumentó la dependencia de países no emisores de monedas internacionales sobre los que sí la emiten, mucho más que viceversa, mucho más que la dependencia de los países emisores de monedas internacionales del resto del mundo. Es decir, la dependencia de emergentes sobre los desarrollados
creció más que la interdependencia del conjunto. Y eso se ve en que hay algunos que están no tan dispuestos a cooperar, desarrollados, cuando hay otros que están cada vez más necesitados de cooperar, emergentes. En definitiva, y para no abundar y no repetir, saldo positivo en la cooperación con fines de estabilidad financiera, foros globales, estándares regulatorios y GFSN, con el matiz de que algunos temitas quedaron afuera, como exposición al soberano, con el matiz de la fragmentación de la GFSN y que las medidas macroprudenciales requieren más estudio y mayor calibración para su uso correcto. Y además un mejor estudio de cómo es el contagio entre países, es decir, las externalidades de las medidas macroprudenciales. Y en cuanto a la cooperación con fines de estabilidad monetaria, ningún tratamiento para los problemas más importantes, un saldo claramente negativo, pero matizado por tratarse de problemas en donde la política macro tiene objetivos domésticos y son más problemáticos de cooperar y de ponerse de acuerdo sobre el marco común. En cambio, otros tipos de problemas como la regulación y liquidez de emergencia tienen objetivos comunes y claramente es mucho más evidente las ganancias cooperativas. Y que esta decisión es una continuidad de post-Bretton Woods, previo a la crisis, con lo cual dentro del BIS y fuera del BIS lo que ha habido es pre-crisis y post-crisis una continuidad de cooperación para problemas regulatorios, supervisores y de liquidez de emergencia, y una no cooperación, una continuidad en ambos sentidos, una no cooperación para problemas de fijación de la tasa de política monetaria, efectos contagio de la política monetaria, impacto de la política monetaria en el ciclo financiero, y todo ello resumido con los desbalances financieros en su dimensión doméstica y cross-border. Bueno, yo dejo ahí, así que muchas gracias. Muchas gracias, Mateo, por la presentación. Si les parece, pasamos a los comentarios de Jorge Carrera. ¿Cómo les va a todos, a todas? Muchísimas gracias, la verdad, por la invitación. Tuve el gran gusto, distintos gustos con respecto a la carrera profesional de Mateo, porque lo conozco de cuando trabajaba en el banco, en el área de ustedes. Luego me tocó ser, o me invitó a ser su director de tesis. Les puedo asegurar que lo que ustedes han visto es una parte pequeñita, muy pequeña de una tesis monumental, donde hay una parte histórica que es un trabajo desmesurado. Mateo tiene la característica de ser muy trabajador, hizo un trabajo muy riguroso, porque obviamente que ustedes se dan cuenta y nos conocemos con muchos de los que estamos acá, obviamente hacer un trabajo como este a veces puede ser borderline, entre escribir a rienda suelta y sin ninguna rigurosidad y mucho frafraslafra, y tener un método para analizar, por ejemplo, una cosa tan difícil como ver los discursos de los gerentes generales, donde el BIS fija una línea, y como hacemos nosotros, o hacíamos alguna vez leyendo las cosas de la FED, etcétera, cada renglón ha estado mirado por un montón de gente, ¿no? Entonces, el trabajo que hizo Mateo en eso es fenomenal, es una hermosa tesis. Quien tenga ganas de indagar en esto, se lo recomiendo, porque me parece que es fenomenal, y ya le digo, han visto solamente una partecita. Ahora, nosotros estamos tratando sobre el tema del BIS, y al mismo tiempo es un tema de culto, es un tema que los comunes mortales, la gente que no está en la ciencia lúgubre, en la parte más lúgubre de la ciencia lúgubre, que somos nosotros los bancos centrales, no sabe qué es el BIS. El otro día justamente pasó un hecho interesante, salió una nota política, horrible la nota porque decía una mentira grande, sobre una opinión del BIS sobre la inflación en Argentina. No importa quién haya hecho la nota o qué sentido tenía, pero un montón de gente decía, che, ¿qué es el BIS? ¿Y qué dijo el BIS? Bueno, uno aclaraba que el BIS no había dicho lo que la nota esa decía, pero además había que contarles qué era el BIS. Porque es cierto, es un organismo que ha logrado mantenerse en un rango relativamente poco conocido. La gente habla del Banco Mundial, habla del Fondo Monetario, pero no vemos un piquete, no vemos una manifestación protestando contra el BIS. Y puede tener ideas, acciones que son tanto o más
buenas o malas que el público, alguien puede pensar del Fondo Monetario. Es más, me pasaba en un artículo que hicimos hice en el 2009 en ensayos, que intenté o dibujé un mapa de la arquitectura financiera que todavía me sigue rindiendo en las clases mucho, y cuando puse la bolita del BIS en la parte de coordinación macroeconómica internacional, junto con el Fondo y el Banco Mundial y los bancos multilaterales, no sabía para dónde mandarle una flecha, porque la verdad que salvo con los propios países no tiene una gran conexión, no tiene un gran rol. Y sin embargo, como uno ve en esta tesis, el BIS tiene o es importante, ¿no? Yo lo definiría, si uno quisiera ser irónico, podría decir que es un club de banqueros centrales. Es el club donde los banqueros centrales, a diferencia del G20 y de otras actividades que hacemos, como el FSB, etcétera, es el club donde los banqueros centrales están al fin solos, es decir, sin la compañía de los ministerios de finanzas. Es una realidad. En la mayoría de las organizaciones internacionales uno va en tándem. El track de finanzas del G20, vamos en pareja, distintas organizaciones, bancos centrales y ministerios de finanzas. Este es un organismo que funciona casi como un club de banqueros centrales. De hecho, no están todos los banqueros centrales, creo que en este momento son 36, Mateo, ¿no? Me parece que son pocos bancos centrales, con la reciente incorporación, yo estuve en la reunión hace 3 meses de Vietnam, pero no son los 100 y pico de bancos centrales que hay en el mundo. Entonces, tiene estas características, pero es un lugar que genera importantes espacios para hablar, para discutir, para hacer lo que se llama, muchas veces en política, es muy importante, soft coordination, ¿no? Es decir, tiene esa característica además de que las reuniones, incluso hace reuniones bianuales, donde nosotros, Argentina jamás ha faltado, ningún banquero central que yo conocí, desde Redrado hasta Banol y Sturzenegger, ninguno faltaba a esas reuniones, se reúnen cada 2 meses, se reúnen a solas. Entonces tiene ciertas características interesantes y tiene el BIS una gran producción y generación de material, ideas y cosas con mucho sentido, ¿no? Que también los otros organismos multilaterales lo tienen, obviamente, porque el IMF lo tiene, el Banco Mundial, la OECD, obviamente la UNTAC también tienen estas cosas, pero el BIS tiene una característica que ya voy a hablar de eso. En este contexto, Mateo marca muy inteligentemente en esta parte como 2 grandes áreas en las que podemos pensar si el BIS ha funcionado o no ha funcionado. Primero marca lo que llamaríamos, y él hizo este esquema, que me parece, repito, muy bien hecho, el de la coordinación monetaria, y ahí Mateo marca que es una institución sin instrumentos directos. Ahí es un punto, y sobre todo que dejó de tener instrumentos directos, porque voy un paso antes. El BIS es una institución de la burocracia internacional, dicho en el mejor de los sentidos. Y como toda burocracia internacional, ha nacido con ciertas características, por algo está en Basilea, bueno, eso en la tesis de Mateo está maravillosamente explicado, por qué está en Basilea, por qué en Suiza, por qué era importante para los bancos centrales que eran importantes en ese momento, que eran los europeos, por qué en un cruce de trenes, qué rol tuvo en la cuestión de antes de la Segunda Guerra Mundial, con el rol con el nazismo, con los otros bancos centrales. Bueno, hay una historia que es súper rica. Pero todos esos roles del Banco Internacional de Pago, fíjense el nombre, hoy los hace mucho más acotadamente. Tiene alguna operatoria, tiene 2 oficinas en México y en Asia, pero no creo que hoy día haya sido esa la base importante del rol del BIS. Y en lo monetario, entonces, lo que puede hacer es ayudar a poner de acuerdo a los banqueros centrales, plantearle problemas, plantearle desafíos que muchas veces en sus propios bancos centrales no encuentran, y en la generación de ideas y en la discusión con sus pares es importante. Obviamente, como marca Mateo, no todo ha sido exitoso. Yo creo que hay partes que son exitosas, pero éxitos así como ver que cuando le planteamos a los alumnos, bueno, ¿qué pasó con la coordinación de la liquidez global? Y como marcó en la última parte Mateo, no hay una gran coordinación de la liquidez global. Hay esfuerzos generalizados, pero todos poco organizados. Con la coordinación de tasas, ¿ha habido una coordinación de tasas? Yo diría que en la función de decisión de los bancos centrales
hay más peso de la cuestión doméstica y mucho menos peso de la cuestión externa, incluyendo la FED, que sabe que cada decisión sobre tasas tiene unos spillover, como dijo Mateo, fenomenales, ¿no? Coordinación de políticas cambiarias, ni hablar. O sea, el miedo de Mantega y todos los miedos que nosotros teníamos en 2008, 2011, 2012 de guerras de monedas no sucedieron porque el esquema gira en torno a baja volatilidad, bajas tasas, baja volatilidad, bajos shocks en términos de la nominalidad. Entonces, no ha ocurrido eso y quien lo podría tener, o las diferencias, también hace una política muy soft que sería China, ¿no? Internalización de los spillover no ha habido, demasiado. Se habla, se dice, pero nadie dice yo en mi función de reacción como Banco Central voy a meter los spillover que genero. Eso no ha habido. Entonces, en ese aspecto, la verdad que está bastante flojo. Tampoco ha habido demasiado en la regulación de los flujos de capitales. En eso, la verdad que está mucho más avanzado el Fondo Monetario, pero algo ha aportado en términos teóricos el BIS. En la segunda parte de regulación financiera, yo creo que ahí sí hay mucho porque el BIS tiene una gran relación con el Comité de Basilea. Fue su mentor, el lugar del espacio físico, el que lo empujó. Y ahí uno puede decir que hay éxitos, pero también, como contó Mateo, hay una secuencia que va de Basilea 1 a Basilea 3. Cuando nosotros hacemos la lista de por qué ocurrió la crisis financiera internacional, bueno, tenemos distintas variedades, pero uno de los motivos, además de los desbalances globales que marcó, es, yo estoy convencido, por lo menos así lo he escrito, la desregulación financiera, y el paradigma de desregulación financiera fue Basilea. Incluso para muchos autores, Basilea, además de una desregulación financiera, significó un instrumento para facilitar la expansión de los bancos multinacionales, porque el Comité de Basilea le decía a todos los bancos centrales, miren, nos vamos a poner de acuerdo en hacer una contabilidad que sea igual para todos, cosa que los bancos multinacionales no tengan que andar haciendo la contabilidad de Argentina, la contabilidad de Uruguay, la contabilidad de Brasil. No, ponemos reglas iguales para todos, entonces facilitamos la expansión de los bancos internacionales, y montados en la idea de los 90 que mejor dejar que el mercado te fije las reglas, los incentivos, etcétera, me parece que eso funcionó en que se predominaban, recuerden, en Basilea 1 los modelos internos de evaluación de riesgo, bueno, una serie de cuestiones que para mí, yo siempre he dicho que en este punto, en el de la regulación financiera, más que el área de investigaciones del BIS, que es fenomenal, en esto es mucho mejor la autocrítica del Bank of England. Andrew Haldane, por ejemplo, es brillante en mostrar cómo todas estas cuestiones atadas a Basilea I y a dejar que los bancos vía el mercado y la información que le enviaban los precios iban a lograr las mejores regulaciones y el mejor funcionamiento. Bueno, eso hubo que desmontar todo, cambiar de principios completamente, y pasa lo que dijo Mateo, una revolución. Pero la revolución la hizo el mismo que había hecho Basilea I, en eso seamos conscientes. Lo que pasa es que las instituciones, como digo, se reinventan y van logrando cambiar, ¿no? Nada nuevo, es lo que hizo el FMI en Bretton Woods en 1970. Entonces, el Basilea realmente, como vieron ahí todos los detalles que planteó y que están fenomenales en esta presentación, hubo un cambio importante. No sé si Basilea 3 es todo lo que algunos pedíamos a lo largo del G20, a lo largo del FSB, pero me parece que se parece bastante a una regulación donde, como los países más importantes entendieron que había que cambiar, se lograron avances claros en eso, y no los voy a repetir. Aún así, en esta regulación, en este impulso de re-regulación de la pata financiera, complementaria de la monetaria, todavía quedaron algunos tabús, para usar el término que usaba Mateo. Uno es que todavía no hemos avanzado y tabú que el Banco Central de Argentina postula cada vez que tenemos una reunión internacional. Uno es que no hemos avanzado en una regulación equivalente de los fondos globales de inversión. Es decir, y en eso, curiosamente, los bancos nos acompañan, aunque hoy día está todo tan mezclado porque
bancos como fondos como BlackRock son dueños de partes importantes de los 3 principales bancos de Alemania, pero en general la idea de los bancos es que el campo de juego no está suficientemente balanceado porque los fondos globales de inversión tienen una desregulación muy importante de su operatoria, mientras que a los bancos internacionales le hemos puesto, y sobre todo lo sistémicamente importante, le hemos puesto todas las regulaciones que mostró Mateo. El otro monstruo sagrado sobre el que no hemos podido avanzar demasiado es las agencias evaluadoras de riesgo. Fueron un gran fracaso de los años 90, fueron un problema en los años 2000, en la crisis. Hay algunos cambios, hay algunas mejoras, cosas muy perversas que habían pasado, desde que te pague a quien estás evaluando debería estar cambiado, pero eso no ha cambiado mucho. Tampoco hemos podido avanzar demasiado en los esquemas de incentivos, es decir, todo lo que ustedes han visto y se ha discutido sobre los bonus y cómo se cobraban los incentivos en el sistema financiero. Se avanzó en alguna regulación, eso es cierto, pero está muy lejos de algo que sea realmente contundente. Después, eso es en esas dos grandes patas. A mí me parece que también lo que marca Mateo en muchas citas que él hace en su tesis es que el BIS ha tenido un liderazgo fenomenal en términos de ideas. Históricamente ha tenido un área de investigaciones económicas, como llamaríamos así, un área de research que ha sido muy bueno y tremendamente osado para lo que sería pensado en esa arquitectura financiera que uno marcaría como lo más avanzado, crítico, fuera del marco de no tratar de parecerse a lo que haría el research de un banco común de inversión o de un gran banco internacional, ¿no? Y la verdad que si ustedes miran la producción de los últimos 15 años del Departamento de Investigaciones Económicas, ahora justamente está Jean y está Claudio Borio, pero fíjense, a mí me pasaba armando la materia que yo doy en la maestría y el doctorado de la UBA y en Quilmes sobre arquitectura financiera, que me ponía a mirar todos los papers que tenía y realmente es un montón, porque los tipos se han ocupado de la visión sobre los desbalances globales como causa de la crisis. Ellos han dicho, no, por ahí no es solo los desbalances globales, como dice Bernanke, sino que es el saving, no el saving glut, perdón, como dice Bernanke, la causa, sino el banking glut. O sea, pusieron el ojo en que la cosa iba entre Estados Unidos y Europa y no como pensamos todos entre Asia hacia el mercado financiero de Estados Unidos. Son fantásticos cuando dicen estar mirando la cuenta corriente con los desbalances es misleading, porque estamos mirando flujos netos, hay que mirar la cuenta capital, hay otra historia escrita ahí, hay que mirar los flujos brutos. Un flujo neto puede responder a distintos niveles de flujos brutos, pero los flujos brutos son los que te coordinan las crisis. Me parece que ahí también tienen unos trabajos espectaculares. El tema de las estadísticas son de los primeros que han empezado a insistir en el tema de la residencia versus la nacionalidad y a tratar de tomar en cuenta la deuda cuando en vez de pensar que, no sé, la subsidiaria de la empresa XX, una gran metalúrgica que tiene su sede en Luxemburgo y toma deuda en las Bahamas, ¿dónde está registrada esa deuda? Bueno, con las cuentas nacionales de la BOT6, de la balanza de pago del fondo, eso va a estar registrado en Luxemburgo, en Bahamas. Hay un montón de no consolidaciones que son fenomenales y que el BIS ha estado trabajando en eso para llamar la atención de que muchas veces la deuda externa que nosotros registramos y la deuda privada, que ellos también se han metido mucho, es sumamente distinta a la deuda que registran las cuentas nacionales tradicionales. Y dos cositas más. Me parece muy bien como marca Mateo ahí el tema de las dos estabilidades. Una cosa que ellos siempre han llamado la atención es en la interacción de las dos estabilidades, que eso lo decía Mateo. Y la verdad que en eso también son muy originales. Piensen ustedes que la interacción entre la esfera financiera y la esfera monetaria, nosotros venimos de épocas en los 90, eso no estaba ni en la organización institucional. Piensen ustedes que el Banco de Inglaterra, el Banco de Chile, nosotros mismos teníamos la idea de ir hacia un banco central separado de las EFIC, ¿no? Y en muchos eso se ha hecho. De hecho, después el BIS tuvo que invitar a veces a los dos, hay todo un problema ahí. Todo eso se está volviendo para atrás, pero volver a que
el Banco Central sea el mismo que regula el sistema financiero, pero cuando se pensaba que el Banco Central tenía un solo mandato, que era la estabilidad de precios, obviamente la gente decía, ¿para qué va a tener algo que ver con los bancos o con la estabilidad financiera? El BIS en eso fue, o alertó muchas veces sobre esta cuestión de la interacción que hay entre la parte financiera. Sus trabajos son importantes. Insisto, piensen que el FMI solo en 2013, Bayumi y otra gente, hace un paper muy autocrítico, muy lindo, que recomiendo leer, sobre el DSG que usa el Fondo Monetario, que en ese momento se llamaba GEM, y ya habían estado haciendo el fiscal también, diciendo, la verdad que el DSG que nosotros hemos hecho es un desastre porque no tiene sector financiero, no tiene ninguna interacción entre la política monetaria y el sector financiero, entre el sector real y sector financiero. Valga decir en este ambiente que en el Banco Central de Argentina, una persona como Guillermo Escudé venía haciendo este trabajo fenomenalmente, incorporando sector financiero, incorporando reglas de acumulación de reservas, reglas cambiarias, etcétera, mucho antes de que el Fondo Monetario y muchos académicos se despabilaran de la importancia de tener un sector financiero conectado con la política monetaria, ¿no? Ellos también analizaron el punto, como marcaba, de los desbalances y las hojas de balances versus la ineficiencia en la demanda agregada que marcaba Matteo. Richard Koo también es, no solo el austríaco Matteo, también Richard Koo podríamos citar. Hay un buen paper de él en ensayos económicos mostrando que muchas veces el problema no es la insuficiencia de demanda, como estaba mirando el G20 en muchos momentos, sino que si los desbalances y las hojas de balance de las familias y de las empresas están muy comprometidas, lo primero que hacen es desapalancarse, como pasó en Japón, y eso te genera recesiones de muchísimo largo aliento. Y para cerrar, yo creo que en la tesis y en la configuración que hace Matteo, hay una parte que hay que volver a repensar, es que nosotros, o en la tesis se presenta la discusión como países en desarrollo y países desarrollados. Y la provisión de liquidez, no me voy a referir al GFSM, que la verdad que el laburo que hizo Matteo ahí en esas presentaciones está fantástico. El rol de las, pero en uno de esos casos, en el rol de las redes de liquidez, empezamos a ver que usar la categoría países avanzados versus países emergentes es media falsa, porque esa bivariedad, esa dicotomía, en realidad hoy día ya tenemos tres partes, que es SC4 que vos ponés, Matteo, China, que juega un rol que ya no es un tipo, no es un emergente pasivo que recibe liquidez, porque China, vos lo mostrás en tu tesis, genera swap de liquidez, tiene una moneda internacional, la moneda ahora forma parte de los DEX, y los países emergentes. Me parece que eso, en algún avance nuevo de la tesis y de las cosas como están formuladas, merece ser reformulado. Bueno, espero no no haberme pasado demasiado el tiempo. Insisto, les recomiendo leer la tesis de Matteo, porque este es un cachito nada más. Horacio lo sabe, que tuvo la verdad que hizo una devolución fenomenal. Es un cachito, así que si les interesa la historia de este sujeto, no Matteo, sino del BIS, que hemos estado analizando, vean esa tesis, porque hay pocos libros que hayan trabajado este tema. Así que bueno, nada, mis felicitaciones. Muchas gracias, Jorge. Por ahí, Mateo, ¿querés reaccionar a los comentarios brevemente? Así abrimos un pequeño espacio de preguntas y respuestas. No, digamos, ya con esto, Jorge, con Jorge hemos hablado varias veces. Gracias por todo lo que dijiste. La verdad que si bien lo veníamos hablando, está buenísimo, todo muy en línea. Muy interesante todo lo que comentás, que por ahí ha surgido con posterioridad a 2017, sobre regulación de fondos. Bueno, incluso el BIS ha sido un experto histórico en reconvertirse y lo va a lograr. Y esto, digamos, si hay que encararlo, también lo encarará. El BCBS generará su propio trabajo, como siempre lo hizo. No, algo muy puntual, muy menor. Claro, yo no lo dije en términos peyorativos, lo de austríacos, que como es una visión clásica. No, digamos, Q también. Adair Turner también, que estuvo en el Banco of England, tiene un libro exactamente sobre eso, digamos, que hay un exceso de deuda y el desapalancamiento es necesario para motorizar el crecimiento y el desarrollo. No voy a expandirme más que eso para dar espacio por ahí a alguna otra intervención.
¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Pedro. Sí, Mateo, excelente trabajo, muy buenos comentarios, Jorge. Una pregunta muy puntual, si en esta tesis analizaste un poquito más en detenimiento, vos hablaste de la importancia sistémica de los bancos, el mercado interbancario, y qué conclusión sacás de ahí de haber visto eso, la parte segura, unsecure. ¿Qué comentario podés ampliar un poquito sobre eso? Gracias, es muy bueno. Gracias, Pedro. A ver, la verdad es que habiendo hecho un análisis sistémico y habiéndome enfocado en la regulación y demás, en cosas un poco más duras y no de mercado, no analicé qué distinciones hay entre el mercado secure y unsecure lending interbancario. Quizás por mis funciones, de hecho, en el área regulatoria, por haber sido parte del RTF, el grupo de estudios más académico del BCBF, en realidad el workstream más académico del PDG, que es parte del BCBF, he tenido que leer un poco sobre las consecuencias de este tipo de regulaciones, sobre la capacidad de los bancos de gestionar su liquidez y de proveer créditos. Y en ese sentido sí he leído sobre cómo el LSR y el NSFR y los requisitos de capital han impactado sobre la liquidez de los bancos. Hay mucha biblioteca al respecto en distintos sentidos, de que son medidas complementarias y todas funcionan, de que tienen alto costo de corto plazo, pero beneficios de largo plazo. El RTF, de hecho, ha hecho papers al respecto, en donde mi área ha participado, el gerente, de hecho, ha sido parte de esos papers, llamados, el enfoque ha sido LEI, Long Term Economic Impact, de este tipo de intervenciones. Pero para enfocarme igual en lo que ha sido la tesis, no lo he investigado, la verdad, sobre secure y unsecure lending específicamente. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Algún comentario? Estamos en tiempo, así que estaba esperando Horacio. Bueno, Siempre. gracias. Si estamos en tiempo, no sé, si no... No, perfecto, dale. Ok. Bien, bueno, felicitaciones de vuelta, Mateo, por el trabajo. Por ahí, a riesgo de volver a algo que ya te comenté, pero que con varias cosas que han pasado y que has dicho, creo que a uno lo sigue haciendo pensar, y es este contraste que está en tu trabajo entre la exitosa cooperación en regulación financiera y el fracaso entre comillas, en coordinación monetaria, ¿no? Y buscarle un poquito más la vuelta a qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Evidentemente hay un tema de incentivos, y en parte los has mencionado varios de ellos, de por qué llegar a una solución cooperativa, digamos, exitosa en regulación financiera y llegar a eso, ¿no? Lo que, digo, el gráfico ese que mostraste es impresionante, así a ojo de buen cubero creo que te da que el 90% de los recursos que uno podría llamar de las reservas de liquidez globales, por así decirlo, están dispersos, en el sentido no están sujetos a ningún mecanismo de gobernanza mínimo global, digamos, ¿no? Igual ahí te está mostrando, está todo cada uno por su lado. Yo tendría a pensarlo, y lo hemos hablado, que por lo que dijiste vos, nadie internaliza directamente los beneficios de cooperar monetariamente, ¿no? Porque si una jurisdicción grande te genera un tsunami monetario, como dijo una presidenta latinoamericana, bueno, digo, es un problema del que recibe el tsunami monetario y quién lo va a internalizar ese problema. Pero ahora también creo que lo que pasó el año pasado, uno lo puede tender a pensar también en términos de, no solo de que no internalizás, porque no pagas los costos, sino que a lo mejor tampoco tenés beneficios, ¿no? Porque tenés, el que provee liquidez una moneda, digamos, de reserva, tiene un beneficio de señoreaje, tiene beneficios incluso geopolíticos, y a lo mejor tampoco querés someter, digamos, querés compartir esos beneficios, o en todo caso querés que alguien gobierne esos beneficios que no seas vos. Y yo creo que eso lo vimos desde el año pasado muy claro con la emisión de DEX, y la renuencia, digamos, de un actor muy grande a no, inicialmente al menos, a no hacer una emisión de liquidez global, digamos.
pero lo viste también con China, que ahí está lo que dice Jorge, ¿no? O sea, creo que el clivaje no es emergentes avanzados ahora. El clivaje es entre los que están produciendo liquidez global, que ya no son solo avanzados, contra los que no. Porque ahí tenés a China que también, digamos, China está produciendo liquidez global y tampoco parece tener incentivos para decir, no, ahora entremos en un acuerdo de gobernanza de esta liquidez global que ya estoy produciendo, digamos, ¿no? Eso lo viste el año pasado con la iniciativa de suspensión de deuda del G20, ¿no? Donde digamos, claramente había una actitud diferencial que era decir, había un grupo de países que decían, no, ahora vamos a poner a todos, incluyendo a China, a jugar en las reglas de administración de deuda. Y obviamente, China, que estaba metido en sus propias, digamos, políticas de deuda, no quería eso, ¿no? Entonces, por lo cual me parece que ahí, quiero decir, otra forma, digo, yendo a que el supuesto fracaso, sí, uno lo ha visto de afuera y sufriéndolo como país que lo sufre, es un fracaso de administración de liquidez global, tal vez es un equilibrio de economía política, y cada vez más es un equilibrio de economía política, porque no es avanzados emergentes, es un conjunto a lo mejor de gente que puede emitir monedas de reserva y otros que no, y a lo mejor lo que observas es un equilibrio, y un equilibrio es un equilibrio, digamos. Es mucho más complejo que esto, ¿no? Y esto es solamente muy apreciativo y hay que empezar a ponerle un poco más de números y hacerlo más estricto, pero a lo mejor hay algo ahí. ¿Puedo, Ariel? ¿Lo último? Sí. Bueno, muchas gracias, Horacio, nuevamente. Son siempre muy ricos tus comentarios en la tesis y ahora. Sí, a ver, estas cosas uno las piensa. Me acordé de varios momentos mientras hacía la presentación, cuando vos hablabas, porque vos has dicho, bueno, ojo que ahora el clivaje es entre los que emiten las monedas internacionales y los que no. Por eso, en uno de los bullets, tomé la precaución de decir, ha aumentado la dependencia de quienes no emiten monedas internacionales, de aquellos que sí, y no dije desarrollados y emergentes ahí. Pero claro, digamos, uno lo mezcla y claro, por ahí esto hay que afinar el marco teórico un poco más porque todo está cambiando. Creo que de lo que comentás, hay una pregunta que es crucial, que es ¿qué futuro tiene el renminbi como moneda internacional? Si es inminente, si no, qué le falta, qué tipo de inserción como moneda internacional tendrá. Parte de lo que he estudiado y de por ahí lo que uno da en cursos y demás, que no está para nada en la tesis, es la historia de las monedas internacionales y de cómo fue la transición entre la libra y el dólar en el periodo de entreguerras. Eichengreen tiene un libro muy interesante sobre eso con otros dos coautores y tiene mucho otro escrito al respecto, además de otros autores, pero ese es el que más evidencia empírica tiene. Y bueno, entre eso y alguna otra bibliografía reciente, la conclusión que he extraído es, puede ocurrir, digamos, que el renminbi destrone al dólar en el futuro, ni siquiera mediano, en el futuro lejano, diría, muchos años tienen que pasar, pero además de eso, ese camino tiene que estar pavimentado con medidas que hoy China está muy lejos de tomar, si uno mira las medidas que ha tomado Estados Unidos cuando destronó a la libra. Amén de que se daba en un contexto económico en el cual Estados Unidos estaba claramente sobrepasando como potencia económica y comercial a Reino Unido. Lo que hoy China uno podría decir, sí, claramente lo está haciendo de Estados Unidos, pero le falta la pata directamente monetaria, la competitividad de su moneda en el concierto internacional. Creo que está pasando, pero bueno, al no ser inminente, uno se ve en esto de cuánto falta y si ya estamos dispuestos a reconocer que el clivaje, como han dicho Jorge y vos, ya es desarrollados, China, emergentes. Y bueno, sí, quizás sea algo para modificar en el marco teórico. Gracias nuevamente. Bueno, muchas gracias a todos y todas por la participación. Gracias, Jorge, por los comentarios y gracias, Mateo, por la exposición. Esperemos contar con tus contribuciones pronto o en ensayos o en alguna otra oportunidad. Gracias de nuevo. Saludos. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, buenas tardes.